Hola a todos, bienvenidos a este evento digital de Capital Financiero. Yo soy Hitler Cigarruista, director de Capital Financiero, y hoy estamos en un evento muy especial que tiene que ver con algo que seguramente para los asistentes es muy conocido y para muchos de nosotros va a ser una noticia muy interesante. Hablamos de precios de transferencias, novedades y obligaciones para el 2025. Este evento está organizado por Capital Financiero y Galíndez, Medrano y Asociados y cuenta con el apoyo de Manriche Media. Yo quiero saludarlos, pero también quiero informarles que este evento es un evento muy especial porque definitivamente estamos precisamente en la etapa en la que se hacen las declaraciones de renta, en la que hay que presentar información detallada a la autoridad fiscal en el caso de Panamá, y seguramente muchos de los contadores, asesores financieros, abogados que manejan estos temas tienen algunas dudas sobre el tema de precios de transferencia. Por eso estamos aquí hoy y vamos a iniciar la jornada con la presentación de José Galíndez. José Galíndez es muy conocido para nosotros, es un colaborador asiduo de Capital Financiero, es socio de la firma Galíndez Medrano y Asociados, doctor en Derecho de la Universidad París Dupin, eh, tiene una maestría en Derecho Fiscal de la Universidad de París, de la Sorbona y de la Universidad París-Dauphine en Francia. Se ha desempeñado como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias CIAT en la Dirección General de Ingresos de Panamá. Ha sido profesor en temas de tributación internacional en la Universidad del Extremado de Colombia, en el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA y en la Universidad París-Dauphine. José es, vuelvo y repito, de la casa. Es un hombre que nos ha acompañado en Capital Financiero en múltiples foros sobre la situación fiscal de Panamá o las perspectivas económicas del país, y por supuesto también nos ha acompañado en el programa de radio de Capital Financiero que se transmite los lunes a través de Radio Ancon, cadena nacional. José, bienvenido a este foro. Te damos la palabra, la sala es tuya. Bueno, muy buenos días, Hitler. Bueno, gracias nuevamente a Capital Financiero y a la audiencia que nos está escuchando. El día de hoy vamos a conversar sobre el precio de transferencias y novedades para obligaciones del 2025. Como bien tú señalas, el tema de precio de transferencia es bastante importante, sobre todo en estos periodos de declaraciones de renta. Y de eso y otros temas estaremos conversando en nuestra presentación, ¿no? Esta es la agenda que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a hablar sobre, repasar un poco lo de los sujetos obligados en precio de transferencia, los análisis que deben tener presente los contribuyentes que están sujetos a los regímenes especiales en precio de transferencia, comentarles un poco sobre las obligaciones y calendario, repasar el tema de las sanciones, el tema de novedades, que es un punto central que va a venir en este 2025, o estimamos que venga en el 2025, sobre los fallos de precio de transferencia, especialmente lo de la Corte Suprema de Justicia, y las lecciones aprendidas e indicadores que deben tener en cuenta a la hora de desarrollar y complementar su política de precio de transferencia. Y hablando del tema de los sujetos obligados, que bueno, para los que lo conocen la materia, los sujetos obligados a precio de transferencia es cuando un grupo económico comparte accionistas, por ejemplo, directores, y existe administración y control de capital de manera directa e indirecta, y existe una transacción, bien sea de ingreso, costo y gasto, ellos deben valorar sus operaciones a precios de mercado. Entonces, el principio general que exige la normativa de precio de transferencia a través del Código Fiscal de Panamá. En Panamá se ha desarrollado dos ámbitos de aplicaciones. Un principio antes del 2019 solo era aplicable a las operaciones realizadas entre sujetos vinculados que realizaron operaciones en el exterior, y a partir del 2019, con la inclusión de Panamá del marco inclusivo y la revisión de los regímenes fiscales perniciosos, Panamá incorpora los precios de transferencia en las operaciones de los regímenes especiales, como las zonas libres, zonas económicas especiales y zonas francas. Entonces es importante que esto esté presente para cualquier empresa, tanto multinacional o local, que realice operaciones entre partes relacionadas, bien sea en el exterior o bien sea local, a través de regímenes especiales.
Aquí en la gráfica vemos que siempre debe haber siempre debe haber una transacción del precio de transferencia, bien sea ingreso, costo y gasto entre partes relacionadas. Puede ser transferencias de bienes, prestaciones de servicios, operaciones financieras, el tema de regalías y transferencia de activos. Es importante que por ejemplo, lo que vemos en la presentación, lo que sea es un ingreso para la entidad A, para la otra entidad sería un costo. Entonces, en estos tiempos de declaración de rentas, Hitler deben conseguir los ingresos y costos entre las diferentes partes para que la administración tributaria no solicite una declaración rectificativa o información complementaria de visión sujeta al análisis, ¿no? Entonces, eso es con respecto al ámbito de aplicación. Aquí en esta gráfica queda mucho más precisa. En Panamá, cuando vemos antes del 2019, existían los precios de transferencia, por ejemplo, en transacciones transfronterizas. Vemos la empresa C que realizaba una operación con un sujeto en el extranjero, estaba sujeto de precio de transferencia. Con el 2019 revoluciona este tema, se aplica los precios de transferencia, los regímenes especiales, zona franca, y cualquier operación que se realice dentro del régimen está sujeto a precio de transferencia. Supongamos, Hitler, que existen, por ejemplo, unos sujetos vinculados, unas partes vinculadas que realizan operación dentro de zona libre de combustible. Dentro de la misma zona está sujeto a precio de transferencia. Si ese sujeto, a su vez, realiza una transacción desde la zona libre a Panamá, esa transacción está sujeta al precio de transferencia. Lo mismo pasaría en una operación en zona libre de Colón, en Panamá Pacífico, en sede de empresas multinacionales o en una zona franca. Inclusive está también en sujeto de discusión los regímenes de estabilidad jurídica, que la DGI ha venido haciendo revisiones al respecto de las operaciones intragrupo. Aquí vemos los regímenes que están sujetos al precio de transferencia, son todos los regímenes, aunque tengan tasa diferenciada de impuestos sobre la renta, como es el caso de zona libre de combustible. Está mucho más vigilante por parte de la administración, que hablaremos de novedades, lo que son empresas multinacionales, Panamá Pacífico y la zona libre de Colón, así como la zona libre de combustible. Estos son cualquier régimen en especial o zona franca está sujeto a precio de transferencia. Y tengan presente este punto. Aquí comentábamos, Hitler, la importancia del 762L, que bueno, ya Frida más adelante conversará a nivel de jurisprudencia. Aunque estén exentos del pago del impuesto sobre la renta o mantengan una tarifa reducida, como es el caso de CEN, que es del 5%, están sujetos a precio de transferencia. Entonces es importante que tengan presente aquellos contribuyentes que se preguntan, mira, ¿qué pasa si yo no estoy sujeto al impuesto sobre la renta o tengo una tarifa reducida? Todas estas transacciones que realicen entre partes relacionadas deben ser valoradas a precio o los montos que realizan partes independientes en circunstancias comparables, ¿no? Entonces, esto existe un universo bastante grande. Estamos hablando que muchas de las transacciones que se realizan en Panamá son de entre sujetos operaciones locales, es decir, por ejemplo, un almacén que está en zona libre de Colón, que distribuye la entidad panameña. Si son sujetos relacionados, están sujetos a precio de transferencia. Lo mismo pasaría en Panamá Pacífico, así como también a lo que se refiere a la zona franca, ¿no? Entonces, lo importante que deben tener presente que deben estar sujetos a la obligación material. La obligación material es que sus transacciones deben ser a los precios o montos de mercado y la formal cumplir con la documentación de precio de transferencia que hablaremos más adelante. Sabemos, y con las modificaciones que han realizado los formularios de declaración de renta, existen varias casillas donde se deben informar los montos entre partes relacionadas. El informe se presenta el 30 de junio. La misma legislación sugiere que para la presentación del informe debe estar elaborado el estudio y también el archivo maestro que la Dirección General de Ingresos ha venido dando prioridad a esta documentación a los sujetos obligados. Bueno, con respecto a la comparabilidad, bueno, es muy importante que exista sustancia entre las operaciones para evitar el desconocimiento de la transacción por parte del fisco, cumplir con los factores de comparabilidad, sugerir o aplicar, mejor dicho, aplicar los métodos que contempla el Código Fiscal y el tema de los ajustes a la comparabilidad de manera a eliminar las diferencias que puede haber dentro de la transacción vinculada y la transacción independiente. Es muy importante que en el caso de las transacciones locales, la DGI tiene una visión panorámica, tanto, por ejemplo, la entidad que está en zona libre de Colón y la de Panamá.
porque las dos están en Panamá y como señalamos anteriormente, para lo que uno es un ingreso, la otra es un costo o es un gasto. Entonces, es muy importante que la DGI pueda revisar ambas entidades. Lo mismo pasaría en zona libre de combustible. Y en el caso que exista una liquidación adicional del impuesto sobre la renta, o como se dice en el coloquio de precio de transferencia en ajuste, no va a haber reconocimiento de esa parte de la operación y pudiésemos estar hablando de casos de doble imposición económica. Aquí vemos un cronograma Hitler bastante ilustrativo. La declaración de impuestos sobre la renta se presenta ahorita el 31 de marzo. Hemos visto que se han modificado y se han incorporado casillas de operaciones con partes relacionadas de la declaración de renta. En lo particular, nosotros en la firma tratamos de revisar que esas operaciones se correspondan a lo que se va a presentar en el informe de precio de transferencia, que es lo que se presenta hasta el 30 de junio de este año. Es muy importante que estos montos coincidan y también con el tema de la factura electrónica. También existen otras obligaciones, como es la del reporte país por país, que es aplicable a aquellos grupos que tienen ingresos superiores a 750 millones de euros, y aquellas entidades que son parte del grupo multinacional sujeto al reporte país por país deben notificar en el portal de intercambio de información de la DGI las entidades que están sujetas y donde reporto el reporte país por país en la casa matriz. Ahora, muy bien, ya entrando aquí en el tema, temas claves o los tips que deben tener los contribuyentes con respecto a la documentación comprobatoria. Aquí le damos algunos. Es importante que cuando se elabora el estudio que da sustento al informe, se describan las operaciones, cumplan con el análisis de comparabilidad. Existen criterios reiterados del Tribunal Administrativo Tributario que para la escogencia del método debe realizarse el análisis de comparabilidad. La administración está haciendo mucho énfasis en la exigencia de los contratos de partes relacionadas para ver si esos contratos cumplen con la delimitación precisa de la transacción y la asunción de riesgo, así como los estados financieros auditados a lo correspondiente al estudio de precio de transferencia. Es muy importante, Hilder, nosotros hablamos que los montos de la declaración deben conseguir con el informe, pero también deben conseguir con la información presentada de los estados financieros auditados. Esto lo está haciendo la Dirección General de Ingresos actualmente. Con respecto al archivo maestro, la documentación del grupo empresarial, bueno, aquí existe un listado de los elementos que pide la DGI, como los estados financieros del grupo. Es bastante importante que contar los estados financieros del grupo. A veces esos estados financieros están en inglés, esto debe suministrarse en español. La administración está haciendo mucha referencia al tema de los intangibles, sobre todo si son operaciones con sustancia económica, así como la política de transacciones financieras. Aquí vemos las multas. Hitler, sabemos que a niveles de multa, la más fuerte o la más cuantiosa es la omisión del informe de precio de transferencia, que puede llegar hasta $1.000.000. Existen criterios tanto del Tribunal Administrativo Tributario, así como de la Corte Suprema de Justicia. Aquellos sujetos que han omitido esta obligación, se le ha ratificado esa multa que ha sido emitida por la Dirección General de Ingresos. Con respecto a la omisión del estudio y el informe, la multa va de $1.000 a $10.000 hasta un posible cierre del establecimiento. Y bueno, con respecto al reporte país por país, bueno, la multa pudiese llegar hasta $100.000, ¿no? Entonces, bueno, la más grave es la del informe, y por eso le sugerimos a los contribuyentes presentar el informe dentro del plazo y cubrir con todos los requisitos que exige el reglamento de la presentación del informe de precio de transferencia. Aquí vemos, Hitler, algunos modelos de donde a veces nos preguntan cuánto debería ser mi margen o retribución cuando yo presto un servicio con parte relacionada. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, cuando una prestación de servicio, por ejemplo, servicios intragrupo, que pudiesen ser los servicios que presta una empresa multinacional. El margen de utilidad o el margen operativo sobre costos totales debe ir entre 3,01 al 5,61, que es lo que dispone el Código Fiscal, que es el rango intercuartil. Entonces, cualquier retribución que esté entre 3,01 a 5,61 no tendría contingencia por parte del fijo, sumado a que esto debe cumplir con los criterios de sustancia que exigen cada régimen especial, ¿no? Lo mismo que es un sector bastante desarrollado en Panamá, como es el sector de actividad de distribución. Indistintamente, esto varía
dependiendo del tipo de producto, pero por lo general las actividades de distribución que se realicen en Panamá que no tengan alto valor agregado debería tener una retribución, un margen operativo sobre la reventa que vaya de 6,48 a 11,12. Entonces, cualquier contribuyente en su estado de resultado que tenga este resultado de sus operaciones con partes relacionadas no debiera tener una contingencia fiscal. Ahora las novedades ya estamos cerrando con este punto, que es lo que aspira la administración, que esperamos de la administración este año, y todos sabemos que existe un déficit fiscal marcado. Vemos la administración tributaria bastante activa en los temas de auditoría, de hecho los vemos en tus titulares de Capital Financiero. La DGI incorporó a la Oficina de Grandes Contribuyentes al Departamento de Precio de Transferencia, o sea que la DGI está haciendo foco a los grandes contribuyentes a lo que se refiere a las operaciones intragrupos. Es muy importante tener presente que la DGI está fortaleciendo este tipo de controles. También, bueno, hubo las modificaciones a la zona libre de Colón. Vimos que recientemente se hicieron modificaciones a la declaración de renta. Un punto que hemos conversado en tu programa de Capital Financiero, Hitler, la entrada en vigencia del Código de Procedimientos Tributarios, se establecen o se termina de regularizar algunos temas en cuanto a los procesos de regularización y los requisitos que deben contemplar una liquidación adicional de impuestos sobre la renta. PRIDA le conversará sobre los fallos más importantes que consideramos nosotros a tener presente. Un tema bastante importante, Hilary, de las novedades, recientemente, hace una semana, se implementó el formulario para la presentación jurada de renta de las retenciones de sede de empresas multinacionales. Entonces es importante que los sujetos, los contribuyentes, apliquen este formulario para el tema de las retenciones. También se hizo una declaración, un formulario para el pago de los temas de tributación internacional. También tengan eso presente. Bueno, la DGI hizo su última modificación del formulario 930 en el 2019. Se espera que ese formulario sea modificado este año, donde se estima que la DGI pida más requisitos que le permitan el análisis de riesgo de las auditorías. Ese formulario ahorita pide información sobre las comparables y todo lo demás. Y esto es lo que se espera al respecto. Hitler, bueno, esperamos que sea de tu grado, y con esto termino mi parte para darle el paso a mi socia Frida Medrano. Muchas gracias, José. La verdad que es muy interesante todo esto que nos has planteado hoy. Eh, necesitamos ser más precavidos con este tema porque se puede complicar por lo que he visto y precisamente sobre los fallos que ha habido sobre estos temas y las posibles implicaciones. Vamos a conversar con Frida Medrano. Frida Medrano es economista del Instituto Tecnológico de Monterrey, de México. Tiene una maestría en economía financiera por la Universidad de Essex en Inglaterra y es asesora en materia de precios de transferencia. Se ha desempeñado como jefa del Departamento de Precios de Transferencia, la Dirección General de Ingresos, hasta finales de 2019 y fue delegada de Panamá ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, para el grupo 6 de trabajo, que es de precios de transferencia. Frida, pues te damos la bienvenida. Frida también nos ha acompañado en algunos programas de radio, aunque nos debe una asistencia para hablar de estos temas. Frida, bienvenida, la sala es tuya, adelante. Muchas gracias, Hitler, por la introducción y gracias a usted también por la introducción en materia. Vamos ahora a pasar, como decía José y Hitler, vamos a pasar un poco a ver lo que ha sido la experiencia ya en la práctica de precios de transferencia en los ya casi 15 años que hay aquí en Panamá de experiencia en la materia. Y para eso vamos a ver un poco cómo ven, cuál es la postura de la DGI ante los contribuyentes, cuáles han sido, digamos, como los factores de riesgo que hemos visto en la práctica. Y también vamos a ver, como mencionábamos, lo que tiene que ver con los fallos de los tribunales y la Corte Suprema de Justicia sobre esta materia. Desde el 2017 ya hemos visto que dieron inicio los fallos del Tribunal Administrativo Tributario en temas de precios de transferencia y también hemos visto fallos anteriores de la Corte en lo que tiene que ver con la obligación, la sujeción a las obligaciones de precios de transferencia. Sin embargo,
como novedad les tenemos que el año pasado se emitió el primer fallo de la Corte Suprema de Justicia en lo que tiene que ver con fondo, ya temas de metodología y análisis de precios de transferencia, y es un poquito lo que queremos empezar a conversar en la mañana de hoy. Entonces, primero vamos a traerles este caso, que fue el primer fallo de precios de transferencia que tuvimos en junio del año pasado por la Corte Suprema de Justicia, y les comentamos un poco el caso porque hay algunos temas que se repiten, que hemos visto constantemente que salen a relucir por parte del fisco y por parte de los tribunales. Y en este caso particular hablamos de una empresa distribuidora de combustible. La transacción bajo análisis es la compra de productos derivados del petróleo. La empresa en Panamá se dedica a comprar estos productos derivados del petróleo a sus partes vinculadas en el extranjero para posteriormente venderlas a través de estaciones de gasolina o de servicio en Panamá. Entonces, digamos que aquí la transacción controlada, objeto de análisis, es la compra de productos derivados del petróleo. En este caso, les comentamos que este ajuste fue por parte de la Administración Tributaria fue por un monto de 39 millones de dólares, que se traduce en 14 millones de dólares de impuestos a pagar. Entonces, bueno, digamos que es un caso el más grande que hemos tenido en Panamá hasta el momento y es un monto considerable si tomamos en cuenta el mercado panameño, ¿no? Entonces, temas importantes. Primero, el método seleccionado por el contribuyente. En este caso, cuando hablamos de bienes que son commodities, como es este caso, usualmente en la metodología o los lineamientos internacionales en la materia, se recomienda considerar la aplicación del método precio comparable no controlado, que es un método que mide directamente los precios, digamos, el precio de esta transacción específica con precios de referencia o cotizaciones en mercados internacionales. Entonces, en este caso particular, el contribuyente menciona que no pudo aplicar esta metodología por diversas razones, ya sea falta de información, que había que hacer ajustes importantes que no permitían que hubiera una comparabilidad adecuada. Entonces procede a aplicar un método que digamos que es poco común para este tipo de transacciones, que es el método del precio de reventa. Es uno de los métodos que llamamos tradicionales, que lo que hace es analizar el margen bruto de esta transacción, comparándolo con otros márgenes brutos de otras empresas que hacen distribuciones similares en el mercado también de distribución de combustible. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, cuando se utiliza este método, como el análisis a nivel bruto y no neto, de modo que no se consideran todos los costos y gastos asociados con las transacciones, es muy importante las categorías contables que se consideran o las líneas de costos y gastos que se consideran dentro del cálculo del indicador del margen bruto. En este caso, para la empresa panameña o la parte analizada, como le llamamos, solo se consideran los costos de venta, mientras que el contribuyente consideró algunas líneas de gasto que realmente no son parte de los costos de venta y no se habían contemplado para su información financiera dentro de los costos de venta de las operaciones llamadas comparables, y creando así un rango de valores que estaba reducido en comparación con su resultado. Por lo tanto, la Administración Tributaria procede a rechazar estos ajustes, considerando que los mismos no alineaban la información de la empresa panameña con con la información de las empresas comparables. Entonces, solamente con esto realmente se logra ese ajuste de 39 millones de dólares y 14 millones de dólares de impuesto a pagar, por lo que vemos que es muy importante la selección del método del propio contribuyente, porque en este caso la administración lo único que tuvo que hacer fue rechazar unos ajustes contables que realizó el propio contribuyente, ¿no? Entonces es muy importante lo que vemos aquí como lección. Primero, la selección de método. Si el propio contribuyente tiene la potestad de seleccionar su metodología, siempre cuidar el riesgo posible de una revisión de parte del fisco, que puede ocurrir si se rechaza algún componente de ese método seleccionado. Y otra cosa importante, por supuesto, es tener mucho cuidado con estos ajustes de comparabilidad o contables, como le llamamos, ¿no? Vamos a pasar, José, al siguiente caso. Este es un caso que también lo hemos traído el día de hoy porque es uno de los casos más importantes que han habido en Panamá. Sin embargo, todavía no ha llegado a nivel de corte, pero no hemos llegado a nivel de la Corte, no tenemos un fallo todavía de la Corte Suprema, pero sí ya tenemos un fallo del Tribunal Administrativo Tributario, y en este punto otra vez traemos a colación el tema de los ajustes a la comparabilidad, que fue el tema central de este caso. Se trata de una empresa panameña que es productora y exportadora de banano, exporta banano a Europa, y en esa exportación la administración detecta un ajuste de 20 millones de dólares
que se traduce en aproximadamente unos 9 millones de dólares de impuesto a pagar. ¿Y cuál fue el asunto en este caso? Bueno, la empresa alegaba que bueno, primero la empresa presentaba pérdidas recurrentes, lo cual digamos que llamó la atención del fisco y fue el primer foco de atención porque ya teníamos más de 10 años en pérdida, entonces también es importante considerar que en la práctica en precios de transferencia, pérdidas recurrentes ya cuando pasan cierta cantidad de años, digamos en este caso 10 años, ya es un factor de riesgo importante porque una empresa común en el mercado no esperaría continuar operando bajo pérdidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que la empresa hace un ajuste por fenómenos naturales alegando que sus ventas no se pudieron realizar como habían sido proyectadas debido a situaciones adversas del clima que la llevaron a reducir sus ingresos y por lo tanto hizo un ajuste para llevar a la situación que hubiese ocurrido si esta situación climática no hubiese ocurrido. Pero sin embargo, las empresas que seleccionan como comparables también tienen situaciones climáticas y no se les realizaron ajustes, ¿no? Entonces, nuevamente, digamos que poner, digamos, a la parte en prueba en una situación de ventaja frente a las comparables va a ser siempre un factor de riesgo ante el fisco, y ese fue nuevamente el único motivo de ajuste, por lo cual también ha sido apoyado por parte del Tribunal Administrativo Tributario con algunas reservas. Veremos qué pasa entonces ahora en la Corte Suprema de Justicia, pero importante tomar en cuenta reclasificaciones, ajustes contables y de comparabilidad, ¿no? Podemos pasar a lo último. Ahora queremos dejarles algunas lecciones aprendidas un poco más generales y ya en cuanto a la administración tributaria, que creemos que es importante que tengan en cuenta el momento del cumplimiento y el comportamiento general de los contribuyentes, ¿no? Un tema importante, bueno, en cuanto a forma o cumplimiento formal, tenemos el no cumplir ya es un tema importante, porque al momento que se detecta el incumplimiento, la administración va a hacer solicitudes de todos los tipos de documentación que se requieren, probablemente se abran procesos de fiscalización que realmente no son necesarios con un simple cumplimiento, ¿no? Otro tema importante, como les comentaba anteriormente, es el tema de resultados reducidos o renta reducida, temas de pérdidas recurrentes, van a ser un factor importante porque ninguna empresa esperaría continuar en una actividad comercial si siempre va a estar en pérdida, ¿no? Entonces, tiene que haber alguna justificación de una espera de beneficios futuros para que tenga una justificación esas pérdidas. Otro tema importante son el tipo de operación y con qué país se celebra la operación. Por supuesto que hay países que son de baja o nula tributación, que al final la administración de alguna manera tiene detectado, y esas transacciones siempre van a ser un poco más riesgosas, ¿no? Otro tema importante que nosotros siempre hacemos énfasis son las inconsistencias entre los distintos tipos de documentación. Como bien les comentaba José anteriormente, tenemos lo que es la declaración de renta, tenemos el informe de precios de transferencia, el estudio, la documentación del grupo empresarial. Todos estos tipos de documentación deben estar alineados para asegurar que no haya inconsistencias que posteriormente abran un proceso de fiscalización. Omisión de operaciones también se ve en la práctica. De repente, al momento de presentar el informe, todavía no se tiene información de alguna transacción que se realizó durante el periodo fiscal y posteriormente se presenta en el estudio. Ese es un tema que también la administración le llama la atención de por qué no fue presentada en tiempo oportuno. Otros temas importantes ya tienen que ver un poquito más con la metodología o el fondo, que tienen que ver con los cambios en los métodos, como les mencionaba antes, que la información no fue presentada adecuadamente para aplicar algún ajuste, que no fue exhaustivo el análisis, que los ajustes no responden a criterios razonables a nivel económico o financiero, y por supuesto, como les mencionaba, los ajustes de comparabilidad. Si el ajuste es muy grande, si no está documentado, si no hay información suficiente para sustentarlo, esto prácticamente es seguro que va a ser uno de los factores principales o la razón principal de los ajustes por parte de la administración tributaria. Así que bueno, esperamos que con esto tengan un pantallazo de lo que ha sido la experiencia en Panamá de los precios de transferencia en los últimos 15 años, y te regreso la palabra a Hitler para continuar a ver un poco el panorama global. Muchas gracias, Frida. Vamos a recordarles a quienes nos acompañan que este webinar es precios de transferencia, novedades y obligaciones para el 2025.
Es organizado por Capital Financiero y Galíndez Medrano y Asociados y cuenta con el apoyo en la parte técnica de Manbriche Media. Vamos a dar paso a nuestra tercera expositora y hay que destacar que se trata de Wanda Montero. Ella es economista y experta en política fiscal internacional con casi 20 años de experiencia en el diseño y análisis de marcos fiscales nacionales y globales. Ella se desempeña como consultora en política fiscal internacional para el Banco Mundial, donde colabora con gobiernos de economías en desarrollo y emergentes en el diseño e implementación de políticas fiscales alineadas a los estándares internacionales. Ocupó varios roles en el Centro de Política y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, incluyendo asesora en política fiscal en la División de Precios de Transferencia y Tratados, la unidad de certeza tributaria y el Foro Global sobre Transferencia e Intercambio de Información con fines fiscales. Wanda nos acompaña, ella es nuestra invitada internacional. Bienvenida, Wanda, la sala es tuya. Muchas gracias, Hitler, y a los amigos también, Frida y José, por invitarme. Yo voy a compartirle un poquito sobre algunas novedades, pudiéramos decir, a nivel internacional, en términos de precio de transferencia. Es cierto que me voy a enfocar un poquito más sobre el monto B, porque es básicamente en términos de política fiscal internacional lo que tenemos más reciente. Sabemos que los trabajos a nivel de precio de transferencia se guían mucho por lo que son las directrices de la OCDE. La mayoría de los países, independientemente de si son miembros o no miembros de la OCDE, siguen estas guías. Las legislaciones de los países, incluyendo la legislación de Panamá, está basada en esta guía, reconocen los métodos, reconocen que las operaciones relacionadas deben hacerse como si fueran independientes. Y bueno, entonces básicamente lo que quiero es mostrarle un poco a nivel internacional cómo va el panorama, ¿no? Como le decía, como parte de lo que han sido los trabajos de la OCDE en el 2000, a partir del 2015 que finalizaron el proyecto BEPS, ellos retomaron lo que algunos llamamos el proyecto BEPS 2.0, ¿no? Que se basaba principalmente en la tributación de la economía digitalizada. Hablamos aquí del pilar 1, del pilar 2, y en cuanto al pilar 1 hay un componente que afecta directamente lo que son los precios de transferencia, ¿no? Y eso es lo que llamamos el monto B. La otra parte, el monto A, ambicionaba un poco más allá de lo que era el principio de plena competencia, ¿no? De poder cambiar esas reglas. Y se han hecho algunas publicaciones, hay un acuerdo que los países deberían todos firmar y que debería entrar en efecto una vez hay un número mínimo crítico de países que lo han firmado, pero probablemente el monto o el pilar no es el monto A del pilar 1, perdón, todavía no es una realidad, no sabemos si va a ser una realidad tomando en cuenta la situación actual y algunas declaraciones que hemos visto de los Estados Unidos. Recuerden que para que pueda entrar puede entrar en vigencia, se requiere por lo de lo que le llaman entidades bajo alcance o entidades bajo el ámbito. O sea que no nos vamos a enfocar en ese punto en el día de hoy porque los chances de que pudiera entrar y que pudiera ser efectivo en el futuro cercano, particularmente, yo lo veo muy lejos. Entonces vamos sí a enfocarnos en lo que ya es una realidad, que es el monto B. La mayoría de ustedes pudieran quizás ya estar familiarizados con lo que nos estamos refiriendo con esto. Básicamente es un componente, como le decía, de los trabajos del primer pilar de la digitalización de la economía y va a abordar transacciones de un grupo de contribuyentes o transacciones específicas, ¿no? Y yo voy a hacer una foto un poco, antes de comenzar a hablar cuáles son las novedades, pero una foto un poco general.
Entonces, básicamente el monto B lo que quiere tratar es de fijar un sistema simplificado, una remuneración fija para las transacciones de distribuidor, lo que la OCDE llama como un distribuidor base. En ese caso, la parte en prueba, para que pueda aplicarse, le debe ser un distribuidor simple, pudiéramos decir, de compra y venta, o un agente comercial o un comisionista. Esto vamos a determinarlo basado en la aplicación correcta del principio de plena competencia, delineación de la transacción, análisis de comparabilidad, y debería, una vez basado en ese análisis, la conclusión llevarme a que este es un distribuidor al que yo remuneraría con un método unilateral, ¿no? Es decir, yo voy a utilizar para la valoración de la remuneración cualquiera de los métodos como el de reventa, el de costo adicionado o un TNM, ¿no? Pero no pudiera ser el caso que pudiera utilizarse, por ejemplo, un CUP o basado en un filtro cuantitativo, una intensidad de gastos operativos que sea muy alta, ¿no? Que hablamos más o menos alrededor del 20 o el 30%, y entonces si sobrepasa esos límites, el único criterio cuantitativo en el ámbito de aplicación o el alcance de la norma que se aplica. Se aplica solamente a bienes tangibles, o sea, deben excluirse si hay bienes intangibles, y la transacción debe poder evaluarse separado de otras transacciones. Hay unas excepciones mínimas. Eso en términos a quién les aplicaría y luego cómo funciona. Bueno, lo que le comentaba es que la OCDE, basado en análisis, como hacen los expertos de precio de transferencia, vamos a buscar unas bases de datos de comparables que cumplan con los criterios que hemos dicho anteriormente, y se hizo una búsqueda global que resultó en una matriz de precios. Esa matriz de precios va a estar categorizada o va a incluir diferentes criterios, por ejemplo, diferente tipo de industria, pero también va a tomar en cuenta los activos y los gastos operativos del sector, y basado en eso, entonces yo me voy a ubicar dentro de esa matriz donde estoy, ¿no? Si quieren ir un poco más en detalle, José, Frida y yo encantado de hacerlo, pero bueno, por estos 15 minutos no tenemos mucho tiempo de entrar en los detalles, pero bueno, me veo en esa matriz donde estoy y ya pudiera determinarse cuál sería mi remuneración. Este mecanismo permite además otros ajustes, lo que le llamamos la verificación cruzada de los gastos de explotación para tener en cuenta los niveles altos o bajos de intensidad. Y eso lo que trata de hacer es salvaguardar este indicador, ¿no? Para evitar que se puedan compensar en exceso o en deceso. Es decir, una vez yo haya determinado este rendimiento, pudiera en algunos casos aplicársele un ajuste, ¿no? Si está fuera del rango, entonces yo debería entrarlo al rango que me quede más cerca. Permite además un ajuste que le llama mecanismo de disponibilidad de datos o un ajuste por riesgo país, es decir, que cuando hayan ciertos países para lo que no exista muchos comparables, es decir, estos comparables no fueron tomados en cuenta porque, bueno, no existía. Un ejemplo es el caso de República Dominicana. Cuando se hizo la búsqueda en la base de datos, había menos de 5 países, de 5 comparables, perdón. Por lo tanto, se puede decir que un distribuidor que opera en República Dominicana, su información o su margen de rentabilidad no se ha considerado para la determinación de esta matriz, y por lo tanto el analista, la administración o el asesor en su caso pudiera aplicar un ajuste, y este ajuste también está provisto en la guía que emitió la OCDE. Así que, perdón, esta es básicamente la foto general de cómo se aplica este mecanismo. Entonces, ¿qué hay de nuevo acá? La OCDE continúa a publicar guías y mecanismos. Yo tengo un slide que sigue más adelante sobre unos documentos que se han publicado que permite a
los países, pero también a las empresas, un poco comprender cuál es el estado actual de las cosas y cómo lo voy a implementar. Una de estas herramientas que se publicó recientemente a principio de año es una herramienta automatizada para la determinación de precios. Como yo le comentaba, hay todo un mecanismo anterior, criterios cualitativos y cuantitativos, y obviamente eso pudiera requerirle mucho tiempo. ¿Qué me permite esta herramienta? Me permite automatizar los cálculos de rendimiento de estos distribuidores que estarían dentro del alcance y poder ver cuál sería el retorno que me tocaría pagar en una jurisdicción particular. Entonces, va a calcularme automáticamente el rendimiento sobre la base de los datos que yo vaya a introducir en este template. Es básicamente como una hoja de Excel con varias pestañas y cada una de estas pestañas, la primera es básicamente una información general en español y en inglés y en francés por el momento solamente, y luego viene la parte de determinar quiénes están dentro del alcance. Para esto yo voy a introducir lo que son los datos de, por ejemplo, los ingresos y los gastos operativos, y eso me va a determinar ese margen de rentabilidad. Luego paso a la siguiente página que me va a permitir ir redefiniendo un poco más estos indicadores, por ejemplo, cuál es la industria, si yo opero en diferentes industrias, cuál es mi proporción, etcétera. La ventaja, y luego al final me va a dar el resultado de los cálculos automatizados. Esta ficha, esta hoja está disponible en la página de la OCDE, o sea que pueden descargarla, todo el mundo puede descargarla y pueden utilizarla. ¿Por qué es importante que estén al día, independientemente de que se haya implementado o no en Panamá? Es porque puede utilizarse como un primer paso para la evaluación de riesgos. O sea, es decir, yo puedo saber en una jurisdicción que quizá haya implementado o para mis propios distribuidores, yo puedo saber cuál pudiera ser el riesgo que una administración pudiera percibir. Y sobre todo, bueno, lo que es importante es que podamos y que puedan seguir un poco viendo cómo evoluciona el monto B, ¿no? Y cómo van implementándolo los países. Pero bueno, esto es importante tanto para los países que implementan como para los que no implementan, porque pudiera ser que uno de nuestros distribuidores, es decir, una empresa que distribuye hacia un país que haya implementado, entonces obviamente estaría afectada y yo quisiera saber cómo eso me va a afectar, y otros contribuyentes lo ven también por un asunto de coherencia entre los márgenes que vayan a fijarse entre los distribuidores, ¿no? que formen parte del grupo. Hay algunas, lo que son recursos y publicaciones, para lo que pueden estar interesados. La OCDE, el primer informe del monto B salió en febrero, pero han ido saliendo otros documentos que van aclarando lo que son las definiciones, por ejemplo, la definición de jurisdicción calificada para los ajustes que yo le mencioné anteriormente, como por ejemplo el ajuste país. La definición de la jurisdicción es cubierta para el compromiso político. Es bueno tomar esto en cuenta porque independientemente de que sí hay un acuerdo político, la OCDE, los países se han metido de acuerdo de que un número de países que ellos consideran como de baja capacidad pudiera, o sea, implementarían el monto B en su jurisdicción, pero el resto de los países deben aceptarlo. Este compromiso político solamente va a ser, pudiéramos decir, vinculante para esas 66 jurisdicciones que están dentro de ese grupo. El resto pudiera hacerse porque, bueno, las jurisdicciones quieren llegar a un acuerdo y deciden que van a aceptar cualquiera que sea el resultado del monto B en cualquier jurisdicción que se aplique. Y para esto normalmente las jurisdicciones van a utilizar lo que son los acuerdos de autoridades competentes, y la OCDE, me parece que también algo bastante valioso, ha publicado un modelo de acuerdo de autoridad competente para que, si por ejemplo, abierta por el compromiso, ¿no? Pero quisiera aplicarlo con, vamos a decir, Estados Unidos, que tampoco está cubierta por el compromiso, ellas dos pueden llegar a un acuerdo de implementar el monto B siempre y cuando haya ya un acuerdo de doble imposición o que su ley se lo permita.
Entonces ellas pudieran llegar a firmar este acuerdo y aplicaría, y para los contribuyentes, bueno ir tomando en cuenta si esos tipos de acuerdos se comienzan a firmar, si existen, porque eso va a determinar cuál va a ser el camino a seguir, ¿no? Y cómo yo voy a justificar mi precio, el precio de estas operaciones, o si lo puedo aplicar o no. Hay otras hojas informativas que explican, yo les invito también a que la vean bien en detalle cómo aplica todo esto. Y bueno, como le comentaba, la herramienta de automatización de cálculo de los precios que le acabo de presentar. ¿Qué tal la implementación a nivel mundial? Yo diría que un poco tímida, pero sabemos que el trabajo se finalizó en 2024, que todavía hubo trabajo que se continuó con relación a lo que eran la lista de las jurisdicciones que salieron también en la segunda mitad del 2024. Muchas jurisdicciones esperaban a que que el marco estuviera completo, ¿no? Para entonces comenzar a implementar. A pesar de que el Monto B tenía un enfoque, buscaba básicamente aplicar principalmente a lo que son estos países de baja capacidad, vemos que no es restrictivo, es decir, que cualquier país pudiera aplicarlo. El riesgo ahí puede ser, si es Panamá que no está cubierta por el acuerdo y lo aplica, ¿cuál sería el riesgo en términos de doble imposición? Es que me lo va a aceptar la otra jurisdicción o no. Pero bueno, por el momento no han habido este tipo de jurisdicciones que fueron el enfoque principal de la norma, ¿no? Jurisdicciones de baja capacidad. Por el momento no hay ninguna que haya aún implementado en su legislación interna, al menos a mi conocimiento, que haya implementado el Monto B. Hay jurisdicciones que han comenzado a sacar regulaciones para decir bajo cuáles condiciones yo pudiera aceptar el Monto B, y esto también es bastante importante, y la primera de estas ha sido Holanda, que sacó un decreto el 4 de diciembre del 2024, que dice que ellos van a aceptar cualquier ajuste que se dé en el caso de que la empresa que aplique el Monto B venga de una jurisdicción que esté cubierta por el compromiso, ¿no? Que haya aplicado correctamente el Monto B, o también por jurisdicciones que tengan un tratado fiscal bilateral con el país. A pesar de que el Monto B no se dirige directamente al establecimiento permanente, en el caso de Holanda ellos dicen que sí pudieran aceptarlo para los establecimientos permanentes. En la Unión Europea los trabajos van avanzando también rápidamente. La Unión Europea está basado en el Monto B, en lo que sacó la OCDE. Está ahora trabajando en su directiva o guía, no sabemos cuál va a ser el estatus al final, sobre el Monto B para los países de la Unión Europea, no, por lo que yo pienso también que potencialmente muy pronto podemos tener quizá algunas informaciones más actualizadas sobre el estatus. Normalmente en la Unión Europea, si se aprueba como una directiva, quiere decir que ya aplicaría para cada uno de los países de la Unión Europea, o sea que aumentaría ampliamente el número de países que que estarían implementando el Monto B. Entonces, bueno, hasta aquí en mi presentación. Muchísimas gracias, Hitler, y bueno, si hay alguna pregunta o comentario, pues encantada de responder. Muchas gracias, Wanda, muchas gracias. Les comento que ya tenemos varias preguntas para José. José Medrano, perdón, José Galinde, confundí los apellidos. Para José, importante, me preguntan, ¿cuándo hay que presentar toda la documentación para el tema de precio de transferencia? Yo sé que lo explicaste en la presentación, pero la gente siempre quiere un datito preciso para tal fecha. Bueno, pues muchísimas gracias a la audiencia por la pregunta. Tenemos bastantes personas conectadas, veo varios amigos, varios clientes. Mira, Hitler, lo ideal es que antes de la declaración de renta se haga una evaluación preliminar del impacto de las transacciones intragrupo. Como bien comentó ahorita Wanda, si los márgenes están conforme a los precios o márgenes de mercado. La primera obligación, como te comentaba, es informar en la declaración jurada de renta
el monto de las operaciones con partes vinculadas, que ese monto coincida con el informe de precio de transferencia que se presenta a los contribuyentes que están en ejercicio regular hasta el 30 de junio. La legislación establece que para la presentación del informe se debe contar con el estudio. Es una de las preguntas que siempre señalan que si el estudio es obligatorio, la legislación establece que para la presentación del informe se debe contar con el estudio. La documentación del grupo empresarial también se presenta. Hay un tema importante y lo discutíamos con Frida y Wanda para la audiencia. Si bien es cierto, a nivel pragmático, la Dirección General de Ingresos comienza la solicitud de los estudios del ejercicio anterior a partir de junio, a partir del 30 de junio, es decir, el 1 de julio, la Administración Tributaria pudiese solicitar el estudio de precio de transferencia del 2024 el día de hoy. Y para eso el código establece 45 días hábiles. Probablemente este plazo ya lo pueda modificar o sugerir la modificación la Dirección General de Ingresos, pero estos son los plazos que se tienen. Lo importante es que para la declaración de renta, que casualmente faltan algunos días para el 31 de marzo, el contribuyente tenga toda la información correspondiente a las operaciones con partes relacionadas y que esa información coincida con el informe de precio de transferencia que se vence el 30 de junio y que se tenga el estudio. Mira, hay unos temas que lo hemos visto y a nivel de jurisprudencia, el tema de que el contribuyente ya en este momento tenga sus comparables de manera de saber cuál es el rango en el cual, si se encuentra o no dentro del rango, como lo vimos, cuánto es el rango C, en cuánto es el caso de una distribución, pero por lo general esos son los plazos. Hitler, y bueno, muchísimas gracias a la audiencia por la pregunta. No sé, Frida, si quisieras complementar la pregunta. Sí, nada más un poquito recordarle a la audiencia que, bueno, como les comentábamos, tenemos el inicio de todo es la declaración jurada de rentas, recordar la importancia al llenar esas casillas, porque a partir de ahí se generan las multas, como mencionaba José, el informe de precios de transferencia. Entonces, tomar en cuenta que ese es el primer momento, no pensemos que es el informe, es la declaración de renta. El informe de precios de transferencia y el estudio deben estar totalmente alineados. Pensemos en el plazo del informe como el plazo del estudio también, a pesar de que se puede solicitar, como dice usted, en otro momento. Y bueno, recordar la documentación del grupo empresarial, muy importante, que no existe un plazo en la norma, así que la administración puede solicitar esta documentación del grupo con un plazo de 10 días, incluso menos. Así que es importante que se tenga preparada, por lo menos se tengan previstos los documentos que son del grupo como un todo y que deben reposar en las distintas entidades que conforman el grupo, ¿no? Es muy importante recordarle a todos los que están participando en este evento que el mismo es organizado por Capital Financiero y la firma Galíndez, Medrano y Asociados con el apoyo de Manbridge Media. Ustedes pueden escribirnos sus preguntas. Ya tenemos varias preguntas para hacerle y por supuesto nuestra participante internacional, Wanda Montero, tiene varias preguntas aquí que nos hacen. ¿Cuáles serían los primeros pasos? Perdón, vamos aquí. Hay varias, pero una pregunta que me han hecho varias personas es si a Panamá le conviene aplicar el impuesto mínimo global y cómo esto puede impactar en este tema de los precios de transferencia, Wanda. Sí. Yo pienso que obviamente es una decisión que la Administración Tributaria va a tomar o el Ministerio de Hacienda tomando en cuenta cuáles son sus contribuyentes que pudieran estar alcanzados. Es que Panamá es una exportadora de capital, por lo tanto quiere decir que sus multinacionales tienen distribuidores en otras jurisdicciones, o es que el mercado panameño depende mucho de estos distribuidores, vamos a decir lo que le decimos inbound distributors, es decir, que vienen de empresas multinacionales y que son distribuidores acá. Yo pienso que es una decisión que debe tomarse viendo cuáles son las rentabilidades actuales, por ejemplo, de estos distribuidores, lo que distribuyen en el mercado, y que yo entiendo, viendo los números, normalmente decimos, bueno, son distribuidores de bajo riesgo, hay mucha disputa, hay mucha controversia. Yo entiendo que hay un beneficio para los países implementar.
dejar claro que, bueno, Panamá es un país de alto ingreso, por lo que no entraría dentro de los países que decimos que bajo el compromiso del marco inclusive, lo que quiere decir que pudiera generarse una doble imposición porque otros países no pudieran reconocerlo. Lo que es importante para Panamá en este caso es quizá tomar una actividad, una posición activa en términos de lo que son, si deciden aplicarlo, en términos de lo que es negociación de acuerdos entre países para que se le pueda reconocer, por ejemplo, de dónde vienen la mayoría de mis inversiones, y entonces, bueno, yo pudiera negociar con esos países estos acuerdos de autoridades competentes, por lo tanto, yo pudiera implementarlo. Y quizá la forma más, porque me dices, ¿hay un beneficio? Sí, hay un beneficio para los contribuyentes porque se ofrece mayor certeza jurídica, ¿no? Es decir, lo que la administración tiene que decidir es que el beneficio que yo puedo ofrecerle a mi contribuyente en términos de certeza jurídica compensa si, por ejemplo, ellos reportan márgenes mayores en el mercado panameño, compensan una potencial pérdida. Pero bueno, esto es un poco más complejo responderlo sin ver a los datos, pero en términos de certeza jurídica y tomando en cuenta además la posición que lleva Panamá normalmente, que muchas de sus inversiones, tiene muchas inversiones en América Latina, es un gran exportador de capital también, entonces en esto, importador también, yo pienso que hay beneficios que pueden ser tangibles en la implementación del mismo. Tengo una pregunta para Frida, y es, ok, Frida nos expuso los fallos recientes, investigaciones que están en desarrollo. Sin embargo, lo que se preguntan las personas es, una vez que se impone una sanción por parte de la DGI, ¿esto es recurrible? ¿Cómo se maneja este tipo de sanciones? Y si hay que pagarla, ¿cómo se paga? Bueno, buena pregunta, Hitler. Primero, hay distintos, ¿no? Estamos en las sanciones formales y aquí estamos hablando ya de alcances o liquidaciones adicionales en materia de precios de transferencia, que son liquidaciones adicionales al impuesto sobre la renta. Como cualquier liquidación de impuestos sobre la renta, está el recurso de reconsideración en primera instancia ante la Administración Tributaria, 15 días hábiles para su presentación después de notificado la resolución de liquidación adicional. Y posteriormente, entonces, está la segunda instancia, que es el Tribunal Administrativo Tributario, y por supuesto, la última es la apelación ante la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Si se quiere pagar, pues la Administración Tributaria tiene arreglos de pago en cualquiera de estas fases, en los cuales la Administración es bastante flexible en sus términos de pago, las tasas. Es importante recordar que se va computando el interés a lo largo de todo este tiempo que dura el proceso de litigio, a lo largo de las distintas etapas. Por eso en estos casos les comentábamos que, a pesar de que los alcances son por 14 millones, es muy probable que hayan llegado hasta 20 millones de dólares, considerando los intereses y recargos, ¿no? Así que es bueno tomar en cuenta si realmente hay una defensa viable, porque si no se puede incrementar mucho más el monto del alcance. Entonces es un tema que hay que considerar. Bueno, ahí complementando un poco lo de Frida, lo que dice Frida es bastante interesante. Un alcance como el que señaló Frida sobre unas transacciones realizadas en el 2013 y el 2014. La administración emite, por ejemplo, su liquidación adicional en el 2016 y al final eso lo termina resolviendo la Corte en el 2022-2023. Definitivamente los intereses moratorios juegan un rol importante a la hora de luchar o defender la controversia. Entonces es importante bien señalarle a los contribuyentes, a los clientes, saber cuándo, en qué manera y en qué forma contribuir. Hay un tema importante, Hitler. Panamá es líder en el intercambio de información en la región. Panamá adoptó la implementación del reporte país por país y tiene una visión panorámica de aquellos grupos multinacionales que tienen ingresos superiores a 750 millones de euros y ha identificado la Dirección General de Ingresos, riesgo de precio de transferencia, así como plataformas sin sustancia, ¿no? Entonces yo creo que la gran deuda que quedaría por parte tanto de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal Administrativo Tributario en su sentencia, de hecho Panamá es reconocida a nivel técnico en la jurisprudencia de la región, es que si esos casos donde la liquidación adicional por parte de la DGI hubo manipulación real de precio de transferencia, es uno de los temas que queda pendiente, o se tomaron
estructuras sin sustancia. Entonces, bueno, veremos si en los fallos más adelante la Corte o el Tribunal señala eso. Gracias a la audiencia y bueno, gracias por la pregunta, Hitler, que veo que aquí estoy viendo el WhatsApp, hay varias preguntas, no, menos que todas no las vamos a poder responder. Así que gracias nuevamente a la audiencia por las preguntas. Sí, creo que podemos tomar 3 preguntas más, muy breves, porque son cosas puntuales. Nos preguntan cuáles son los principales retos para los nuevos contribuyentes al presentar el formulario 930. Esa es una pregunta muy puntual, José. Mira, los retos, bueno, habríamos que esperar si la DGI este año va a hacer modificaciones del formulario. Estimamos que sí, la DGI, el director actual, el doctor Camilo Valdés, que aprovechamos a saludar, fue uno de los creadores del Departamento de Precio de Transferencia, entonces la DGI es bastante activa en estos temas. Yo creo que es importante, respondiendo puntualmente a tu pregunta, Hitler, y la audiencia, es que cumplir con el estándar que se refiere el proyecto BEX de la OCDE, el producto de la lucha contra la erosión de la base imponible de la acción 13, tener los requisitos que contempla el estudio de precio de transferencia, que es el archivo local, los estados financieros auditados, los criterios de segmentación, los contratos, igual que el archivo muestro, por ejemplo, la política financiera del grupo se corresponda a lo que dice la entidad local. Lo que sí vemos es que la DGI, como creo que ahorita la factura electrónica ya está alrededor del 40%, la DGI tiene mucha más información para identificar los distintos niveles de riesgo de precio de transferencia y sí vemos, Hitler, que la DGI, lo que vemos y lo que escuchamos en la calle y con los clientes, está siendo énfasis a los criterios de sustancia. En el pasado se ha criticado a Panamá por ser una jurisdicción que no contemplaba los criterios de sustancia y la DGI está buscando los criterios de sustancias, por ejemplo, en zona libre de combustible, en Panamá Pacífico, en sede de empresas multinacionales, en zona franca, inclusive en los regímenes de estabilidad jurídica. Entonces es importante de que cumplir con esos criterios a la hora de los contribuyentes puedan defender su postura y por eso es importante los exámenes preliminares. Un punto importante para finalizar la pregunta, Hitler, la DGI con el decreto 390 del 2016, actualiza a lo que se refiere a la documentación de precio de transferencia correspondiente a la acción 13 del proyecto X. Sin embargo, aquellos sujetos que que nos referimos en nuestra charla del 762L, que están los contribuyentes que están en zonas francas, que son locales, por ejemplo, una farmacéutica local, un distribuidor local de combustible, esos contribuyentes no tienen una política de grupo empresarial como grupo multinacional o pudiese no tenerlo. Entonces es importante que también se espera que la DGI actualice la información de esos contribuyentes que están sujetos en el artículo 762L. Muchas gracias, José. Mira, tengo una pregunta para Wanda. En realidad tengo dos. La primera es, ok, ¿dónde está Panamá en la aplicación del monto B? Obviamente Panamá es muy grande para adecuarse a las normas internacionales, pero no siempre, digo, esta norma se acaba de aprobar el año pasado, así que no sé. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, bueno. Sí, te escuchamos. Me corté un momentito. La pregunta era, ¿dónde está Panamá con relación al monto B? Sí, exacto. Bueno, según lo que he visto, Panamá no ha tomado ningún paso para implementarlo públicamente. Es decir, que aún no han habido cambios legislativos para introducir este régimen simplificado. Como yo le decía, eso ya va a ser una decisión del país ver si le conviene o no, y lo que podemos esperar es que, bueno, en caso de que lo vaya a aplicar, él vaya a tener que, porque bueno, no se aplica automáticamente, va a tener que sacar una resolución o modificar la ley para poder introducir esto. Una cosa que yo no mencioné, es también importante ver cómo se va a implementar. Hay algunos países que pueden implementarlo como lo que le llamamos un safe harbor, es decir, es opcional para el contribuyente. Yo me veo dentro de esta matriz, mi margen, yo entiendo que es bueno, que me beneficio más entrando en el safe harbor y deseo entrar al safe harbor. O si no, digo, bueno, el margen, en realidad yo tengo un margen que es inferior o que es mayor, pues yo no entro al safe harbor. Y la otra opción es que
Panamá puede hacerlo como una regla, decir, todo el mundo que sea distribuidor y que cumple estos requisitos debe tener estos márgenes. Como decía, yo pienso que va a ser una decisión que ellos van a tomar viendo qué tipo de distribuidores tienen, cuáles son los márgenes, pero la legislación panameña está adecuada a los estándares internacionales ampliamente, ha tomado grandes avances por implementar el principio de plena competencia, o sea que no creo que la implementación del mismo sea en contra de la política que lleva, más bien a favor de la política que lleva de ofrecer mayor seguridad y transparencia a los contribuyentes en la materia de precio de transferencia. Yo quiero hacer una última pregunta para aclarar al público. Yo sé que los que nos están siguiendo, los que están en este evento organizado por Capital Financiero y la firma Galíndez Medrano y Asociados, y con el apoyo de Membriche Media, yo sé que ellos entienden esto, pero quizás, Wanda, hay que reiterar por qué se establece el tema de precio de transferencia. Yo creo que al final lo que se busca es evitar la competencia desleal entre empresas y entre países. Exactamente. No sé si era solo una pregunta o un comentario, pero básicamente es parte del objetivo de la regla de precio de transferencia. Sabemos que lo que está moviendo es una empresa, dos empresas que operan en dos jurisdicciones que pueden estar sujetas a tasas impositivas diferentes, pero estamos hablando de una misma transacción, de un mismo ingreso. Si un país aplica una regla que no es consistente con los estándares internacionales, o sea, los países no están obligados, pero de no hacerlo, tenemos mayores riesgos de disputa. Pero eso no quiere decir que no se den, o sea, Frida mostró algunos casos, la interpretación de las reglas son complejas, los comparables no son perfectos, la disputa en precio de transferencia siempre van a existir y bueno, y eso es una de las ventajas del monto B, reduce significativamente la disputa porque no hay que ir a buscar comparable, no nos vamos a pelear porque bueno, es 3 y no es 3.5, no es 4, estoy fuera, estoy dentro del rango, o sea que básicamente sí, es lo que tratamos de hacer con la regla de precio de transferencia, es tratar de proveer mayor certeza jurídica y sobre todo evitar la disputa y mecanismos como este no son más que bienvenidos y yo pienso que la mayoría de las empresas aprecian ese tipo de medida porque la empresa lo que dice, yo lo que quiero es que me digan claramente cuánto debo pagar porque bueno, es el país al que envío, al que estoy exportando me va a decir que tiene que ser 10 y el país al que estoy importando me va a decir que tiene que ser 5 y esto lo que evita es justamente eso, es llegar a un acuerdo en un punto medio y es que bueno, que ya ha sido determinado de manera prospectiva, ¿no? En avance. Bueno, de esta forma queremos dar por concluido este evento, precios de transferencia, novedades y obligaciones para el 2025, un evento que ha sido organizado por Capital Financiero y la firma Galíndez Medrano y Asociados, con el apoyo de Membriche Media, que hemos tenido como expositores al doctor José Galíndez, a la economista Frida Medrano y por supuesto a nuestra expositora internacional Wanda Montero. Les agradecemos a todos habernos acompañado. Quiero destacar que este evento se va a colgar en el YouTube de Capital Financiero próximamente. Es un evento privado en el que han participado los que se han inscrito, pero va a estar abierto al público próximamente y también se va a retransmitir a través de las ondas hercianas de Radio Ancon, cadena nacional 92.1 FM. Un abrazo a todos y los esperamos en próximos eventos que vamos a estar coordinando con la firma Galíndez Medrano de Asociados para beneficio de todos los especialistas en temas tributarios y para los que no son especialistas en temas tributarios para que podamos aprender un poco sobre estos temas tan importantes para el desarrollo empresarial en nuestro país. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, feliz día a todos. Gracias.